En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba leyendo una meditación acerca de la obediencia y pues dice que la obediencia, pues la fe nos debe llevar a la obediencia. Romanos 1:5. En realidad, esto es lo que nos dice el Señor. La fe nos debe llevar a obedecer al Señor, a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, no la nuestra. Romanos 1:5. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para obtener la obediencia de la fe a la gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os encontráis también vosotros. Esta es la palabra de Dios que nos llama a obedecer al Señor, a hacer su voluntad, no la nuestra. Obedecer al Señor es creerle a Él, no solamente creer en Él. Pues dice la Escritura, ¿no? Que hasta el diablo cree en Jesús. El diablo sabe quién es Jesús y le teme, pero no le escucha, ¿verdad? Solo cree en Él, cree que Él es Jesús, el Salvador, eh, pero no le obedece, no le cree a Él. Pero veamos a continuación qué es lo que nos pide el Señor, porque debemos concentrarnos o entender o meditar en lo que Él nos está pidiendo, porque no se trata de que porque a mí no me gusta, no voy, no se trata de que porque yo me siento bien, entonces voy. No se trata de un sentimiento, ¿verdad? Se trata de la obediencia a lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor quiere que hagamos. Y todo esto lo encontramos en la palabra del Señor. Veamos San Pablo. Nos dice en Primera de Tesalonicenses 3:8, ahora sí que vivimos, pues permanecéis firmes en el Señor. San Pablo, pues, quiere que permanezcamos firmes en Jesús, en sus enseñanzas, mismas que transmitió a los apóstoles y a sus discípulos, los cuales a su vez obedecieron a Jesús en llevar la buena nueva a todas las naciones. Bien sabemos cómo estos apóstoles, cómo todos estos cristianos, primeros cristianos, dieron su vida por defender, por apoyar, por no negar a Jesús, ¿verdad? Y estos primeros cristianos se reunían de la misma manera que ahora lo hacemos en una iglesia para compartir el pan, ¿verdad? Para leer las escrituras, para eh, estar en comunión con Dios. Entendemos que ellos fueron los primeros cristianos que expandieron el reino a todos los pueblos. Y aquí es donde se manifiesta la universalidad de la iglesia, porque esto es lo que católico significa, universal. Es decir, que en todos los lugares del mundo, desde aquel entonces, se celebra la Santa Misa y la liturgia es también la misma en estos tiempos en todo el mundo. Así también el rito de la Sagrada Eucaristía, del mismo modo que Jesús la instituyó desde el principio.
Los primeros cristianos eran pues católicos. O sea, católico, cristiano, cristiano, católico. No hay otra cosa. Si nos referimos y si queremos entender la verdad, ¿verdad? Porque es una sola. La verdad es una sola y es una persona. Él mismo lo dijo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Sigamos con San Pablo en segunda de Timoteo 3:14. Dice, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y lo que creíste teniendo presente de quienes lo aprendiste. Nuevamente, hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo nos exhorta a perseverar en las enseñanzas que los apóstoles nos transmitieron. Tradición. Esta es la tradición de la Iglesia Católica, ese fundamento que viene desde los apóstoles, ¿verdad? Podemos seguir también leyendo lo que es Primera de Tesalonicenses 2:15, que nos dice nuevamente, así pues, hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Acordémonos que en ese tiempo las escrituras se transmitían de esa manera, por viva voz o por cartas, porque no teníamos la Biblia todavía. Entonces, desde el principio, la Iglesia Universal Cristiana Católica ha perseverado en la enseñanza de los apóstoles y ha mantenido la santa tradición de generación en generación. Y es así como Dios lo ha querido. Veamos nuevamente la palabra de Dios que nos dice en Deuteronomio 6:6, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo hoy te doy. Incúlquenselos a tus hijos. Dice, incúlcaselos a tus hijos. Y cuando estés en tu casa, cuando viajes, cuando te acuerdes, cuando te levantes, habla siempre de ellos. Átatelos a tus manos para que te sirvan de señal. Póntelos en la frente entre tus ojos. Escríbelos en los postes de tus casas y en tus puertas. Bien clarito, dice la palabra de Dios aquí, ¿no? En Deuteronomio 6:6 al 6:9. Bien clarito. Transmitir las tradiciones de antes. Y en el Nuevo Testamento, ya lo vimos también, y lo repito, Segunda de Tesalonicenses 2:15 nos dice también, así pues, hermanos, manteneos firmes, conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Otra gran verdad que nos dice la palabra de Dios, y esto eh, viene directamente de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que si vamos a seguir su palabra, si vamos a tener fe, tenemos que obedecer. La fe nos debe llevar a esa obediencia. Si no, si no obedecemos lo que el Señor nos dice, no tenemos fe. Esa no es fe. Eso es solo creer, tener confianza, pero no es fe. Dice Juan 6:47, muy, muy importante.
en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El siguiente versículo, yo soy el pan de vida. Y el siguiente, así continuamos hasta el versículo 57. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Juan 6:50. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, lo repite nuevamente, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esto es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjese que aquí Jesús ni en ningún momento está insinuando que esto es un signo o una señal o algo que se pretende. No, Él está aseverando y lo dice varias veces. En verdad os digo. En verdad os digo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Amén. Ven, Señor Jesús. Nos dice también San Mateo 26:26. Esto es bien importante también porque ponga atención, no es un signo, es algo que el Señor está pidiendo que obedezcamos. Dice Mateo 26:26. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se lo dio diciendo, bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Mientras comían, dice San Marcos 14:22, nuevamente mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo, lo partió, se lo dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Nuevamente en Lucas 22:19, tomando el pan, dio gracias, lo partió, se los dio diciendo, este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Asimismo, el cáliz, después de haber cenado, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre.
que es derramada por vosotros. Y en Corintios, Primera de Corintios 11:23, nos dice también, porque yo he recibido, Pablo nos dice que porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este, esto es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Pues cuantas veces coméis de este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Bien importante poner atención y obedecer. Por la fe nos debe llevar a la obediencia. En San Mateo 16:15, y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Ponga atención a lo que está diciendo aquí Jesús. Lo voy a repetir. Jesús respondiendo dijo, bienaventurado tú, Simón Barjona, porque no es la carne ni la sangre quien esto te ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Las puertas del infierno, perdón, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto ates en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Nuevamente aquí tenemos que poner atención, porque nuevamente esta fe nos debe llevar a obedecer al Señor. Y primero aquí está Jesús fundando su iglesia con Pedro. Pedro va a ser el primer patriarca que va a dirigir la empresa esta de la iglesia de Jesucristo, eh, la iglesia universal, que, que repito, universal porque está en todo el mundo. Y cada vez más millones de seres humanos se convierten al catolicismo. ¿Por qué? Bueno, aquí está la respuesta. Porque la palabra, la fe, nos debe llevar a la obediencia. Si no, estamos en el camino equivocado. Fíjese, dice Primera de Corintios 11. Dice San Pablo otra vez, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Os alabo en que en todo os acordéis de mí y retengáis las tradiciones que yo os he transmitido. San Juan 20:21 dice, díjoles otra vez, la paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Y muchas otras señales hizo. Ah,
Jesús, en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro. Así es que pues Jesús instituyó una iglesia, sus apóstoles, sus discípulos, para transmitir todas estas enseñanzas que llamamos nosotros la tradición y al mismo tiempo estableció esta santa, sagrada Eucaristía. No es un signo, Él dice, en verdad os digo. No es ningún signo y Jesús está vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Iglesia Católica. Católico, prepárate y no te dejes engañar. Que la bendición del Señor nos acompañe. Que el Señor nos guíe, la paz del Señor esté con nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.